¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas al código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas al código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 21 de noviembre. Empecemos con la Eurocopa o las eliminatorias a la Eurocopa. El encuentro de Gales versus Turquía. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Gales de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que Gales viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota. Y Turquía de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Turquía viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Turquía, una victoria para Gales, segunda victoria para Turquía, un empate y segunda victoria para Gales, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Gales jugando como local. Y Gales jugando como local tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Gales juega bien como local. Y Turquía como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Turquía juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo Turquía está en la posición 1 con 16 puntos y Gales en la posición 3 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Gales y un 39% a que gana Turquía. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Grecia versus Francia. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Grecia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Grecia vino jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Francia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Francia viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Francia, segunda victoria para Francia, una victoria para Grecia, un empate y tercera victoria para Francia, así que Francia es el favorito. Veamos cómo le va a Grecia jugando como local. Y Grecia jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Grecia juega bien como local. Y Francia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Francia juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Francia está primero con 21 puntos y Grecia está tercero con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Grecia y un 52% a que gana Francia. El pronóstico para este encuentro es: gana Francia, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Mundial Sub-17, la fase de cuartos de final, el encuentro entre Alemania versus Estados Unidos. Perdón, los octavos de final, disculpen. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas, Alemania de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Alemania viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Estados Unidos viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Alemania y segunda victoria para Alemania, es decir que Alemania es el favorito. Veamos cómo le va a Alemania jugando como local. Y Alemania jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Alemania juega irregular como local. Y Estados Unidos como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Estados Unidos juega bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana Alemania, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Mali versus México. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Mali de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Mali no vino jugando bien, 3 derrotas y 5 partidos, no es un buen promedio. Y México de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, un empate, es decir que México vino jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Mali, es decir que Mali es el favorito. Veamos cómo le va a Mali jugando como local. Y Mali jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Mali juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y México como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, así que México juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Argentina versus Venezuela. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Argentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que Argentina no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Venezuela viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Argentina, segunda victoria para Argentina, una victoria para Venezuela, un empate y tercera victoria para Argentina, es decir que Argentina es el favorito. Veamos cómo le va a Argentina jugando como local. Y Argentina jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Argentina juega irregular. Y Venezuela como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Venezuela no juega bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, 2.5 goles. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias en Sudamérica, ¿no? Las eliminatorias hacia el Mundial. El encuentro entre Paraguay versus Colombia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Paraguay de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Paraguay no juega bien. Y Colombia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Colombia vino jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Colombia, un empate, segunda victoria para Colombia y una victoria para Paraguay, es decir que Colombia es el favorito. Veamos cómo le va a Paraguay jugando como local. Paraguay como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Paraguay
juega bien como local. Y Colombia como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Colombia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Colombia está en la posición 3 con 9 puntos y Paraguay en la posición 7 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Paraguay y un 39% a que gana Colombia. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 5 goles, multigoles de 2 a 5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Ecuador versus Chile. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Ecuador de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Ecuador viene jugando bien. Y Chile de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Chile no viene jugando bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Ecuador, 1 empate, 1 victoria para Chile, segunda victoria para Chile y segunda victoria para Ecuador, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Ecuador jugando como local. Y Ecuador jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Ecuador juega bien como local. Y Chile como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Chile no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Ecuador está en la posición 6 con 5 puntos y Chile en la posición 8 también con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Ecuador y un 18% a que gana Chile. El pronóstico para este encuentro es gana Ecuador, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Uruguay versus Bolivia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Uruguay viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Bolivia de los últimos 5 encuentros tiene 1 victoria, 4 derrotas, es decir que Bolivia no viene jugando bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Bolivia, 1 victoria para Uruguay, segunda victoria para Uruguay, tercera victoria para Uruguay y cuarta victoria para Uruguay, es decir que Uruguay es el favorito. Veamos cómo le va a Uruguay jugando como local. Y Uruguay jugando como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Uruguay juega bien como local. Y Bolivia como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que Bolivia no juega bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Uruguay está en la posición 2 con 10 puntos y Bolivia en la posición 9 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana Uruguay y un 5% a que gana Bolivia. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Uruguay y como mínimo se ganan 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Brasil versus Argentina. El clásico es un clásico mundial, los dos son campeones del mundo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, es el partido de la fecha. Veamos en las estadísticas y en las estadísticas a Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 1 empate, 2 victorias, es decir que Brasil viene jugando irregular. Y Argentina de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Argentina viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, 1 victoria para Argentina, segunda victoria para Argentina, 1 victoria para Brasil
y segunda victoria para Brasil, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Brasil jugando como local, y Brasil jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Brasil juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Argentina como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante Argentina y como mínimo marca 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Argentina está primero en la posición 1 con 12 puntos y Brasil en la posición 5 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Brasil y un 34% a que gana Argentina. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcará menos de 4 goles, y más 6.5 corner, es decir que como mínimo habrán 6 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, menos 3.5 goles y más 5.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Perú versus Venezuela. Venezuela viene en una buena racha y Perú está colero, es el colero de Sudamérica. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Perú de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Perú viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Venezuela viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Perú, segunda victoria para Perú, tercera victoria para Perú, un empate y segundo empate, es decir que Perú es el favorito. Veamos cómo le va a Perú jugando como local, y Perú jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Perú no juega bien como local. Y Venezuela como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Venezuela tampoco juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Venezuela está en la posición 4 con 8 puntos, y Perú está último en la posición 10 con 1 punto, es el colero de Sudamérica. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Perú y un 29% a que gana Venezuela. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es una posibilidad doble, o gana Perú o empata, y más 5.5 corners, es decir como mínimo habrán 6 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, una posibilidad doble, es decir que o gana Perú o empatan, y más 5.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627, o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.